significa compadecida. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Ya, Dios se divorció. Ella no es mi mujer, ni yo soy su marido. Dios está divorciando de las 12 tribus. Dice, pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude y la ponga como en el día en que nació, o sea, desnuda completamente. La haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, o sea, de sus descendientes de las tribus, porque son hijos de prostitución. Nosotros los gentiles, eso es lo que somos, hijos de prostitución, espiritualmente hablando. Porque su madre se prostituyó, o sea, nuestra madre, el reino del norte, se prostituyó, también el reino del sur, la madre de los judíos. La que los dio a luz se deshonró porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido porque mejor me iba entonces que ahora. Y muchos nos hemos convertido por ese motivo, porque nos fue mal en la vida. Y cuando nos hablaron de Jesucristo, de Yeshua, el Hijo de Dios, nos hablaron de Juan 3:16, de Romanos 10:10 y 10:9, Romanos 10:13, etc. Estábamos nosotros en el desierto espiritualmente hablando. Y cuando aceptamos al Hijo de Dios, en ese momento regresamos al pacto, al nuevo pacto. ¿A cuál nuevo pacto? Al nuevo pacto del matrimonio. Ahorita va a entender mejor. Entonces, hemos visto que Dios se divorcia de las 12 tribus. Entonces, las 10 tribus que son llevadas a Siria y se mezclan entre ellos y se van a los 5 continentes con el paso de los años, de los siglos. Quienes regresan y pierden su identidad, la hemos perdido. Ha sido revelado ahora en nuestros días que somos descendientes de ellos, pero la casa de Jerusalén, la casa de Judá o de Judea, no perdieron su identidad porque regresaron a la tierra prometida. Los judíos o la casa de Judá fueron los únicos que no perdieron su identidad porque regresaron. Y no solamente regresaron a la tierra santa, a la tierra de Israel, regresaron al nuevo pacto. ¿Cuándo regresaron al nuevo pacto? Cuando Jesucristo murió crucificado, derramó su sangre para el nuevo pacto y resucita. Quienes regresan al nuevo pacto son los judíos. Esos 3,000 que se bautizaron el día de Pentecostés regresaron al pacto. Y no solamente ellos, los que creyeron antes de Yeshua, antes de morir crucificado, ellos estaban regresando al pacto. Ahora, una pregunta, ¿Dios se vuelve a casar? Sí, la respuesta es Dios se vuelve a casar, pero un momento, no tan aprisa. Recordemos que hay una ley para el matrimonio. La ley es que si una mujer adulteraba, se le daba carta de divorcio. Ok, ya Dios se casa y se divorcia. Pero hay una condición. Si se divorcia, no puede el marido casarse en vida con otra. Voy a explicar esto. Dicen la mayoría de los cristianos, de los gentiles, que Jesucristo se va a casar con la iglesia. De acuerdo a esa teología falsa, yo también la creí, pero es una doctrina falsa. ¿Qué es doctrina falsa? ¿De qué estoy hablando? De que Jesucristo, el Hijo de Dios, creemos los cristianos que es Dios en carne, que Jesucristo como Dios
se va a casar con la iglesia. Pero ¿cómo Dios se va a casar con otra si no puede? Alguien puede decir, bueno, es que Jesucristo murió. Exacto. Por eso es que Jesucristo tenía que morir. Jesucristo, esto va también para los que no creen en la Trinidad. Para los que no creen, para los testigos de Jehová y mormones, entre otras denominaciones que no creen que Jesucristo es Dios. Jesucristo como Dios tenía que morir. ¿Por qué tenía que morir? Porque si moría, quedaba libre del antiguo, de esta ley, de la ley que leímos en Deuteronomio, 24. En Deuteronomio leímos al principio, no fue 24, permítame, fue 24, sí. Deuteronomio 24 leímos que se podía divorciar, pero hay otra ley que no la podía volver a tomar. Entonces Dios no se puede casar otra vez con la misma que le dio carta de divorcio, con las 12 tribus. Se lo voy a poner más fácil. Dios no se puede casar, no puede haber bodas del Cordero, no se puede casar con la iglesia o con Israel, porque ya le dio carta de divorcio. A menos que el esposo muera. Si el esposo muere, la mujer que fue repudiada, que es Israel, no es la iglesia gentil. La iglesia gentil es agregada, es injertada en la verdadera iglesia. La verdadera iglesia es Israel. Para que Dios se case otra vez con Israel, Dios no se puede casar a menos que Dios muera. Si Dios muere, Dios queda libre de esa ley. Eso lo dijo el apóstol Shaul, Pablo de Tarso, en Romanos 7, del 1 al 4. Mire qué hermoso es como el apóstol, con su entendimiento, sabiduría, dijo Pedro, algunas que son difíciles de entender, como lo explicó Romanos 7, del 1 al 4. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Ahí está. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido. O sea, Israel está sujeta a Dios mientras éste vive. Pero si el marido muere, por eso es que Dios tenía que morir. Por eso es que Yeshua, Jesucristo, tenía que morir como Dios. Y murió como Dios. Al no pecar, Él murió como Dios. Al ser sin pecado. Al ser concebido por el Espíritu Santo. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. En otras palabras, Israel quedó libre. Cuando su marido, que es Yeshua, que es Jesús, murió, Israel quedó libre. Fue repudiada en el Antiguo Testamento, en el Tanaj. Ahora ya no se podía casar Dios otra vez con ella, a menos que su marido muriera. Y como Dios murió, Jesucristo, una parte de la Trinidad, se desprendió y murió. Por eso ya se puede volver a casar con la misma mujer. En vida no podía casarse ni con la misma, ni más que nada con la misma. En vida, si Jesucristo no muere, Jesucristo no puede establecer su trono, porque Él se divorció en el Antiguo Testamento, Jesucristo. Como Yahvé, como Yahweh, como Elohim, como Adonai. Él se divorció. Por eso es que Él tenía que morir para que Israel quedara viuda. Y cuando el marido resucita, pero ya no es el marido, o sea, ya quedó libre del marido, ahora está soltero Jesucristo, Yeshua, el Hijo de Dios, Dios mismo, Dios en carne, ahora se puede casar. Es lo que está hablando el apóstol Shaul. Dice, versículo 3, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, o sea, Dios moría, es libre de esa ley. Por eso es que Israel quedó libre de esa ley.
de tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. Así también ustedes, dice, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿Quién es ese otro? Yeshua, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces nosotros morimos cuando murió Jesucristo. Quedamos libres de la ley del matrimonial. Por eso es que en el Nuevo Testamento se le llama Nuevo Pacto. ¿Qué es el Nuevo Pacto? En que cuando nosotros aceptamos al Hijo de Dios, estamos y su sangre derramada, esa sangre es la sangre del Nuevo Pacto. Así como en Deuteronomio 24, Moisés roció la sangre y ellos aceptaron ese pacto matrimonial. Cuando nosotros aceptamos al Hijo de Dios, estamos aceptando que somos la novia, somos la esposa de Dios otra vez. Efesios 5, no lo voy a leer por causa del tiempo. En Efesios 5, 25 al 27, cuando habla del matrimonio, dice después de la iglesia, que Él murió para santificarla, la iglesia, o sea Israel, junto con los gentiles, para presentársela una iglesia que no tuviera mancha ni arruga. Está hablando de una virgen. La iglesia es virgen para casarse con el esposo. Por eso en Apocalipsis 19, 7 y 8 dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque las bodas del Cordero, dice así, Apocalipsis 19, 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es su esposa? Su esposa es Israel. Nosotros los gentiles y los judíos somos las 12 tribus. Somos la novia. Somos una novia virgen, porque su sangre nos ha limpiado de todo pecado, de toda inmundicia. No somos adúlteros ya. Vamos a ser presentados como una esposa ataviada para su marido. Dice Apocalipsis 21:3, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dice versículo 2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada, vestida para su marido. Cuando la nueva Jerusalén descienda del tercer cielo a la tierra, y ahí estén las 12 puertas, que son 12 perlas, y cada puerta tiene el nombre de una de las 12 tribus. Allí, esas es las bodas del Cordero, es la ceremonia. Ya se me acabó el tiempo, lo explicaré en otro video. Pero hermanos, Dios se va a volver a casar con la que fue su esposa, con Israel, las 12 tribus. ¿Se puede volver a casar? Sí. Porque cuando él murió, Israel quedó viuda. Estaba repudiada, divorciada, quedó viuda. Entonces, por la ley que Dios mismo estableció, no se podía casar con la misma mujer a menos que el marido muriera. Y por eso que el marido murió crucificado. Cuando murió crucificado, quedó libre de la ley matrimonial. Israel. Entonces, cuando resucita, dice Yeshua, el Hijo de Dios, Jesucristo: vayan por todo el mundo y díganle a los gentiles, díganle a todos que ya pueden regresar a Israel. Esas son las buenas nuevas. El evangelio es que Él derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, y como nuestros pecados ya fueron perdonados y quedamos como una viuda, quedamos libres de la ley de la ley matrimonial, de la ley del pecado, quedamos libres. Ahora ya somos una virgen. Gentiles y judíos somos 12 tribus, somos una virgen que se va a casar con el Señor. Shalom a todos.